Hola muchachos, buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es afinando la mentalidad para hacer trading de manera correcta. Pues les agradezco por el tiempo que se toman para estar acá, realmente para mí es importante. Yo sé que muchos pues trabajan en el día, de pronto a estas horas ya están algo cansados, entonces les agradezco pues por tomarse el tiempo de aprender y como apoyarme a mí también pues en este proceso. Bueno, la clase de hoy yo ya les había comentado un poquito por el grupo de WhatsApp que realmente es una clase muy importante y que era pues realmente valioso para mí que estuvieran hoy acá porque cuando yo inicié en el trading a mí me enseñaron mucho la estrategia, mucho la parte técnica, pero nunca me hablaron de lo que en realidad yo considero que es más relevante y es tener una debida planeación de cómo hacer esto de manera correcta, de que no es rápido ni fácil, de que hay un proceso, pero que es un proceso donde si tú tienes como digamos el camino claro, el paso a paso, te puedes ahorrar mucho tiempo y digamos muchos dolores de cabeza y muchas caídas, que fue lo que a mí me pasó. Digamos, acá hay conectadas personas que me conocen de hace mucho, Sebas, que es un gran amigo de toda la vida. Pues Sebastián sabe que yo llevo en esto harto tiempo y pues digamos que también he tenido mis caídas y no voy a decir como que ya sea el más crack y que ya sea pues el que le saca un montón de dinero a esto, pero digamos que ya tengo una experticia y ya se ven unos resultados. Y gran medida de lo que determinó de un antes y un después y que yo empezara a ver resultados es lo que les voy a hablar hoy. Es precisamente ese tema como de mentalidad y de los tópicos que no se hablan porque todo el mundo enseña estrategias, enseña a operar, pero hay que tener en cuenta unas cosas claras antes para realmente nosotros entender qué es el trading y a qué nos vamos a enfrentar y hacerlo de una manera responsable, entendiendo cómo se hace esto, eh, digamos, bajo una planeación sincera, ¿listo? Entonces, lo primero que les voy a mencionar es que el trading es un negocio, ¿sí? Todos los negocios, ya sean de tipo tradicional o digital, sin excepción, tienen unos riesgos, conllevan unos riesgos y conllevan una serie de situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Muchos de los errores que uno comete cuando empieza en el trading es que uno precisamente no lo trata como un negocio. Eso fue algo que a mí nunca me explicaron cuando empecé. Entonces yo veía el trading como un medio para sacar plata y ya. O sea, yo veía esto como, parce, el trading que es para sacar dinero. Y si bien los negocios son para sacar dinero, pues un negocio conlleva responsabilidades, conlleva obligaciones, conlleva conocimientos, conlleva tiempo, conlleva disciplina. Y a mí no me pusieron estas cosas como claras. Entonces yo entré siendo muy inmaduro, entrando con una mentalidad inadecuada de que solamente me iba a fijar en el dinero y no entendía que el trading es un negocio y tiene pues sus riesgos y cosas que nosotros debemos considerar, ¿cierto? Entonces, o también lo que pasa es que a veces uno lo es como una apuesta, ¿no? Como que voy a apostar a ganar, ¿sí? Y eso no funciona así. El trading en realidad es un negocio y es una profesión incluso. Por ende, nosotros debemos estudiarlo de una manera adecuada. Entonces, hablemos un momento. Puse acá un ejemplo. Quiero que piensen por un momento en los posibles riesgos de un restaurante. En este caso estamos hablando de un negocio tradicional, un negocio físico, no tiene nada que ver con lo digital, pero pensemos, igual ahí está explicado en la diapositiva, cuáles son los riesgos que conlleva tener un restaurante. Si tú tienes un restaurante, obviamente vas a tener una cocina donde preparas los alimentos, donde preparas tus platos para ofrecer a los clientes y siempre va a haber una probabilidad de riesgo de un incendio, ¿no? Nunca vas a estar como totalmente seguro de que no puedas incurrir en un incendio. Te pueden robar, ¿cierto? Sería pues muy desafortunado, pero es un riesgo de que de pronto en algún momento te roben, nunca se sabe, o que se te vaya un cliente sin pagar la cuenta. Son situaciones que pueden llegar a pasar. Por ejemplo, otro riesgo, que un proveedor te quede mal. Supongamos que tú tienes un restaurante y el fin de semana tienes proyectado que vayan 300 clientes, por decir algo, y pediste a tu proveedor un pedido de, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo así muy hipotético, 20 libras de carne, y el proveedor te dijo que sí, pero resulta que el sábado en la mañana, cuando tú esperabas que llegara eso para preparar los platos, te quedó mal. Tuvo algún problema, no sé, el bus o el camión donde iba la carne para tu restaurante se varó, alguna cosa, parce, paila, no tienes la carne ahí, sabes que van a venir clientes, de pronto ya muchos te reservaron la mesa, están esperando que les lleves ciertos platos o algo, te toca buscar soluciones. Entonces eso también es un riesgo, o sea,
digamos que hay que tener como la mentalidad abierta de todas las situaciones que podrían llegar a pasar. Por ejemplo, un accidente laboral, ¿no? Que tú estás manipulando cuchillos, estás manipulando implementos, siempre va a poder suceder el caso de que quizás tengas una cortadura, algún empleado de pronto se caiga, se resbale, o sea, uno nunca sabe. O pues ya, digamos, los riesgos financieros que obviamente son susceptibles de pasar como una quiebra, ¿no? Pues el negocio no pegó, de pronto había mucha competencia, de pronto no hiciste un buen estudio de mercado, etcétera, etcétera. O sea, son un sinfín de probabilidades y cosas que hay que analizar y que podrían influir a que quizás ese restaurante no tenga éxito y pues caiga en una situación de quiebra, ¿cierto? Como yo pongo ahí abajo, muchos riesgos pueden parecer exagerados, quizás pues algunos dirán como, pero parce, o sea, un incendio no es tan probable de que pase, un robo, si está en un buen sector, tampoco es tan viable, quizás si hay seguridad cerca, sí, pero por más que suene exagerado, si te pones a pensar sinceramente, siempre va a haber una probabilidad de que pase, de que esto suceda. Puede ser que el negocio lleve muy bien 3 años, pero tú no sabes, en algún momento te montaron al frente un restaurante súper ganador, mucho más barato, y ya, y quebraste porque pues la competencia está al frente tuyo y es mucha más ganadora. Por ejemplo, ustedes sabían, ahora que me acuerdo acá, ustedes sabían que el fundador de KFC, el general Sanders, me disculpan si de pronto lo pronuncio mal, ustedes sabían que ese man tenía un restaurante y el man le iba bien, o sea, antes de que el man fundara KFC, al man le iba bien, el man generaba dinero. Y ustedes sabían que el man quebró porque al frente de donde estaba el restaurante eh, hicieron una obra, una vía pública, entonces el tránsito desviaba hacia otro lado y ya nadie pasaba por ahí. O sea, una cosa súper hipotética que uno diría como eso es muy poco probable que pase, pero puede suceder. Y el man quebró. Y ahí fue cuando el man empezó a vender la receta y bueno, toda esta historia de que se fue a vender la receta y lo rechazaron como en 6.000 lugares hasta que por fin pegó y pues ya sabemos el titán hoy en día que es KFC. Entonces, simplemente como para que reflexionen en eso. Ahora, vamos al caso del trading. Entonces, vamos a pensar ahora en los riesgos que conlleva como tal hacer trading. Entonces hablemos, empecemos por acá, hablemos de la mala educación. Hoy en día, la verdad es que hay mucho contenido gratuito, o sea, hay demasiado contenido gratis. En YouTube ustedes buscan clases de trading, estrategias de trading, y van a encontrar un montón de gente que les va a enseñar, que les va a decir que hagan esto, que lo otro, pero eso no quiere decir que sea bueno. Eh, Obviamente si hay muchas cosas buenas, no vamos a decir pues que todo es malo, si hay educadores muy profesionales que lo hacen gratis y son muy buenos. Yo de hecho pues tengo algunos canales que ya por la experiencia y conocimiento que tengo consumo, veo el contenido y me gustan y sé que son buenos, pero a veces uno se encuentra pues con cosas que son literalmente basura, o sea, gente que vende humo, que te dice que te vas a hacer la estrategia para volverte rico con un simple indicador, ¿sí? Cosas así. O la estrategia que tiene el 95% de aciertos, o sea, vainas que al final es para venderte un producto, un curso o algo, y que sabes que no te va a servir de nada porque te están vendiendo literalmente humo. Esa es la verdad. Entonces, mala educación se puede encontrar, así como también hay educación muy buena y gente muy responsable en enseñar esto. Un broker fraudulento, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando ahorita que repasamos que no todos los brokers son buenos? Vamos a suponer que tú metiste ahí un buen capital, digamos con una parte de tus ahorros, y resulta que el broker no estaba regulado. Resulta que el broker hacía prácticas inapropiadas, ¿cierto? Y en un momento ese broker pues se fue con tu plata y como no está regulado, no está supervisado, pues las probabilidades de que te devuelvan ese dinero son pocas, ¿no? O sea, es un riesgo que también nosotros podemos correr e incurrir haciendo trading y que debemos tomar en cuenta. Entonces, importante. La mala gestión del capital. Nosotros pues digamos que gestionamos nuestro capital en la mayoría de los casos. Hay un tema que se llama pruebas de fondeo, que ahorita pues no lo voy a entrar a detallar a profundidad, pero ya, que es básicamente como uno gestionar el capital de otros. Pero en muchos casos uno gestiona el propio capital. Y digamos que tú no tengas una buena gestión de riesgo, que es lo que hablábamos, de no arriesgar más del 1% por operación. Entras con stop loss muy pequeños, que casi siempre el precio te va a ir a tocar ese stop loss, o no sé, situaciones de que ya de pronto nunca pones un stop loss porque te gana la emoción, que es el otro punto que está ahí, una mala gestión emocional, no puedes aceptar una pérdida, no te gusta perder. Entonces ese es un riesgo que también conlleva que nosotros a partir de esas situaciones y esos errores, pues
vamos a tener una probabilidad de que podamos perder incluso el 100% de nuestro capital si no nos educamos de manera correcta y si no trabajamos en estos ítems. Yo les mencionaba que cuando yo entré al trading, muchos de estos temas no se me tocaron. Y yo me acuerdo mucho que yo entré con una red de mercadeo en ese momento, con una cuenta súper chiquita, porque yo no tenía mucho dinero en ese entonces, como de $100. Y yo la quemé en una semana. Y era porque yo entraba como con el 25% por operación. Y el man que a mí me enseñaba me decía que supuestamente eso estaba bien. Y yo gané bien porque pues el 25% obviamente me iba a pagar muy bien en la proporción del beneficio, pero cuando perdí, pues imagínense, ahí perdí todo en menos de nada y era como el dinero, el único dinero que yo tenía en ese momento. Entonces es muy importante tener una buena gestión de capital y una buena gestión emocional, que vamos a hablar de esos temas hoy precisamente. Y por último, la ciberseguridad. Entonces, nosotros vamos a tener unas claves de acceso a nuestras cuentas de trading, a nuestras plataformas de análisis, no sé, un hackeo, ahorita que está todo el tema del phishing, que básicamente es que a uno le envían un mensajito y tú lo abres y ya el hacker sabe cuáles son tus contraseñas y bueno, hoy en día hay muchas situaciones y técnicas de ciberseguridad para, digamos, violar tu seguridad y tu privacidad en Internet y pues es un riesgo que puede sonar exagerado, sí, pero hay veces casos en como me hackearon la cuenta de trading, no sé qué, y me sacaron los fondos, ¿sí? Entonces es importante tener copias de seguridad y ver bien como qué tipo de dispositivos de seguridad tenemos, ¿listo? Entonces, entendamos que el trading que es un negocio y conlleva riesgos, ¿sí? Conlleva riesgos y no es mi intención decirles como que todo es 100% bonito y seguro, porque pues debemos tomar en cuenta estas cosas. Y entre más rápido las comprendamos, pues mejor va a ser nuestra experiencia en el trading, sabiendo de que tampoco pues es algo súper riesgoso y súper peligroso, no, simplemente es como de tomar precauciones y entender el panorama general de lo que conlleva un negocio como este. Listo, entonces vamos a avanzar acá a la siguiente diapositiva. Entonces, haremos un poquito de la mentalidad de éxito en cuanto a lo que se refiere en cuánto puedo ganar en el trading. Que esta es una pregunta que todo el mundo se hace. Yo también cuando empecé, yo decía, ¿cuánto es lo que realmente uno se puede ganar con esto? Y mucha gente cuando yo le comento que yo hago trading, lo primero que me preguntan es, ¿y cuánto gana? O sea, no me preguntan, por ejemplo, cosas más importantes como qué retos ha tenido que superar, qué aprendió, cómo lo hizo, qué situaciones o desafíos tuvo que conllevar, porque la gente siempre piensa es como en el resultado, ¿sí? La gente siempre piensa como cuánto voy a ganar, cuánto voy a obtener. Y no está mal, porque al final nosotros pues sí queremos dinero, pero más importante que eso, lo que realmente deberías preguntarte y tu foco de atención, como dice ahí, es quién debo llegar a ser. O sea, si yo quiero unos resultados en algo, y esto no solo con el trading, nosotros tenemos que llegar a ser cierto tipo de personas. Pensémoslo, digamos, en que en el tema del fitness, tú quieres tener los cuadritos así súper marcados, quieres ser un man con un cuerpazo así bien detallado, bien áspero, digamos, pero tus hábitos o lo que tú eres como persona va totalmente en contraposición a eso. Supongamos que tú comes comida chatarra, no te ejercitas bien, te la pasas acostado viendo series, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que tú quieres está acá, pero quien tú eres como persona, ¿cierto? Tu ser está del otro lado. Entonces debemos empezar a trabajar y construirnos a partir del ser, y el ser nos lleva al resultado. Como dice ahí, en la vida no consigues lo que tú quieres, sino consigues lo que realmente eres. Si nosotros en el trading no somos la persona apropiada, digamos, para gestionar capitales, para manejar nuestras emociones, no tenemos como una disciplina, estudio y demás, pues muy difícilmente vamos a poder conseguir unos resultados. Entonces, el foco de atención siempre va a estar en el ser. ¿Quién tengo que ser yo? ¿Verdad? Y acá traigo a coalición, a citación, esta imagen, que son perdón, acá corro esto, entonces es la transformación desde la identidad o los tres niveles del cambio. Esto no es mío, o sea, yo acá voy a ir citando muchas referencias bibliográficas de cosas que he leído y esto está en un libro que a mí me encanta, de hecho está por acá, se los voy a mostrar, por acá lo tengo, que se llama Hábitos Atómicos, que es de un autor que se llama James Clear, les recomiendo que se lo lean. El man dice, o el autor dice en este libro que mm, los resultados vienen de la identidad, ¿sí? No sé si ustedes saben el significado de palabra identidad. Identidad viene del latín, que es una sigla de latín o una derivación de latín, que es identitas essentias.
Identitas es como, identidad se entiende como lo que eres y esencias es como día a día. Entonces, ¿qué es lo que haces en tu día a día? ¿Cuáles son las acciones que repites constantemente en tu día a día? Eso determina tu identidad como persona. A partir de esa identidad, tú pasas a un nivel de procesos que ya son las acciones, y ahí vienes ahí a tener los resultados. O sea, verdaderamente el cambio surge de adentro hacia afuera. Nosotros primero tenemos que trabajarnos en nuestro interior, ¿cierto? En quiénes somos. Vamos a darnos cuenta que tenemos muchos patrones, muchos hábitos, muchas conductas que no son tan buenas y es totalmente normal. O sea, tampoco debemos juzgarnos porque al final todos tenemos errores. Por ejemplo, yo al comienzo no era tan disciplinado. Yo he ganado más disciplina con el trading, que ahora me levanto más temprano, me acuesto más temprano, estudio más, leo más. Yo al comienzo era un poquito más envidioso, hoy en día pues he aprendido cómo a controlar esos sentimientos, a veces como envidia, así. Todos tenemos cosas, todos tenemos situaciones que hay que trabajar desde el ser, o sea, en realidad esto viene siendo algo del ser y uno se da cuenta que es un proceso de cambio interno que te va a llevar después a hacer ciertas acciones y tener esos resultados. Como dice ahí el texto abajo, es ser, hacer, tener. Entonces, quiero que empiecen a pensar como ustedes quieren tener un resultado, digamos que ustedes quieren ganar, no sé, voy a poner un ejemplo, $3,000 en trading, pero ustedes, ¿quiénes tienen que ser realmente para poder llegar a eso? ¿Sí? ¿Cómo son ustedes en su día a día? ¿Ustedes son disciplinados y estudian? ¿Están teniendo la identidad de una persona dedicada en el trading, que le mete tiempo, que es constante, que lee, que investiga? ¿O por el contrario, su identidad es totalmente contraria y va en contraposición? De pronto ustedes no son tan disciplinados, les da mamera, no son constantes, ¿sí? Son muchas cosas y como les digo, no es juzgarse ni sentirse mal, sino es tener como esa humildad de reconocer errores y empezar a trabajar desde adentro hacia afuera. Entonces, teniendo en cuenta esto, y espero que les haya hecho pues sentido, lo que les digo, a mí esto nunca me lo explicaron, o sea, a mí me enseñaron cómo poner un stop, un take profit, cómo saber leer una tendencia, pero nunca me dijeron, Julián, usted tiene que trabajar en usted. Y por eso fue que me demoré tanto en tener resultados, porque yo metía y metía operaciones y estudiaba un montón de estrategias, pero nunca empecé a ver mi tema de hábitos, de conductas, cómo me comportaba, con quiénes me estaba relacionando, o sea, son varias cosas que ustedes empiezan a analizar y dicen como mierda, o sea, si es verdad que toca trabajar más duro en uno mismo, en mi cambio interno para llegar a tener algo. Y todavía estoy en ese proceso y de hecho uno siempre se mantiene en ese proceso porque es un crecimiento continuo y constante, como lo que se llama filosofía Kaizen, es crecimiento constante y continuo día a día. Entonces, si no saben qué es filosofía Kaizen, investiguen, o sea, vayan tomando notas y verán que es algo bien, bien interesante. Entonces, lo que realmente va a determinar cuánto vas a ganar como trader, ¿sí? Digamos que yo acá lo dividí en 4 puntos y estas son como las claves que les va a permitir a ustedes abrir el panorama, abrir la mente y saber cuánto pueden ganar y cuánto pueden empezar a sacar de esto y cómo construir a partir del trading. Entonces, el primero es tu disciplina y tiempo de estudio. El segundo es la habilidad que desarrollas. Obviamente vas a tener que desarrollar habilidades de análisis de aspectos técnicos en el mercado como analista. El capital que manejes influye, no es lo más importante, pero influye, ya lo vamos a ver a detalle. Y ahí puse una observación. Ahí, como ustedes ven, hay como una manito stop y dice, pero ojo que nada de esto funciona si no tienes la inteligencia emocional y financiera. Ya les voy a mencionar por qué, pero ya de pronto van teniendo como la idea, y es que muchas veces uno ve gente que es como disciplinada, ¿cierto? Que tiene buenas habilidades, inclusive retirémoslo del tema del trading, supongamos, pongámoslo en un trabajo tradicional, ustedes ven gente que tiene unos puestos súper altos, que son súper hábiles, que son, no sé, el gerente de la empresa, el presidente, no sé qué, que ganan bien, pero ustedes siempre los ven jodidos, ¿no? O sea, no les ha pasado, no tienen de pronto amigos, familiares así, que es como gente que tiene buenos cargos, gana bien, buen dinero, son respetados en su sector, pero siempre están jodidos, marica, o sea, siempre están que pagando deudas, que, marica, que pidiendo plata prestada, que no sé qué. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente no tiene inteligencia emocional y financiera. Ya lo vamos a hablar a detalle. Entonces, es un conjunto de cosas que debemos ir tomando en cuenta. Vayan tomando notica porque si ya se dieron cuenta que esto es, o sea, esto es oro, literal, esto a mí nunca me lo dijeron y yo considero que esto vale muchísimo. A mí me hubiera gustado tener esta información hace rato. ¿Y saben hace cuánto la vine a ver? Hace como un año. O sea, en realidad fue hace relativamente poco. Para todo el proceso que yo llevo fue hace poquito, en realidad. Entonces, el primer punto, tu disciplina y tiempo de estudio. La disciplina se define como la capacidad de hacer algo que tienes que hacer aunque no te complazca hacerlo y no tengas ganas.
muchas veces uno sabe que tiene que hacer algo. Por ejemplo, yo tengo que ir al gimnasio o yo tengo que estudiar inglés, tengo que sentarme, abrir mi libro y repasar los verbos o lo que sea, o tengo que comer saludable, tengo que despertarme más temprano, etcétera. O sea, pueden ser muchas situaciones, pero uno muchas veces no lo hace. ¿Sí? Seamos honestos, muchas veces uno procrastina o le da pereza o saca excusas, a veces excusas bobas o inválidas. Y eso es falta de disciplina realmente. La disciplina no es más que la capacidad de uno como obligarse a hacer algo. Como voy a estudiar esto, tengo que hacer esto, si yo quiero llegar a este resultado, por más mamera que yo tenga, por más adversidades, tengo que hacerlo. Y la disciplina es algo que siempre se trabaja, o sea, no es algo que tú alcances y ya, porque siempre va a haber como una variable. Unas semanas o unos días tú eres muy disciplinado, como pueden haber otros periodos en los que no eres tan disciplinado. Pero lo importante es como estudiarnos a nosotros mismos y saber que nuestra disciplina está bajando y volver a retomar ese rumbo. Entonces, ahora quiero que te preguntes honestamente y respondan para ustedes mismos. No hace falta que digamos, lo escriban o lo comenten acá. Pero ¿cuál es la voluntad que ustedes tienen de aprender y cuál es la voluntad de aceptar un cambio? Ya que hay una regla, que es la regla de la multiplicación y medición en una escala de 1 a 10. Y viene precisamente de esos dos factores. Entonces nosotros vamos a tener que entregar cierta disciplina para aprender cosas, ¿cierto? Aprender términos, aprender la estrategia, cómo operar en el mercado, aprender de la gestión emocional, que es muy importante. Y como ya les mencioné, vamos a tener que hacer unos cambios, tener que hacer cambios en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, de hecho. Entonces, ¿cuál es la voluntad que ustedes tienen en realidad de hacer eso? ¿Y por qué aplica una ley de multiplicación? Supongamos que ustedes están muy dispuestos a aprender y están en un 10 de disciplina y aprendizaje, pero ustedes no quieren cambiar nada de su vida, o sea, tienen un 10 y un 0. 10 por 0, ¿cuánto es 0? O sea, en realidad no están logrando el resultado que estarían esperando, que en el mejor de los casos es un 10. ¿Sí? Ahora pongamos lo que digamos están haciendo ambas cosas a medias. Supongamos que tienen una voluntad de aprender de 5 y una voluntad de aceptar el cambio de 5. Si ustedes lo multiplican, estos dos factores, 5 por 5 nos daría 25 sobre un total de lo que podría ser 100. Entonces, en este caso estaríamos siendo mediocres. Quizás sí lo estamos haciendo, pero no de la manera de la mejor manera que podríamos, ¿sí? Entonces empiecen a pensar como cuánto puede ser mi capacidad de aprender, míanlo en una escala de 1 a 10, cuánto puede ser mi capacidad de aceptar ese cambio interno que les venía mencionando y multipliquen ese factor. Y así pueden tener como una evaluación o una métrica que les permita como evaluarse a ustedes mismos. Esto lo saqué de un audiolibro que se llama, les recomiendo que lo busquen. El audiolibro se llama, bueno, no sé si es un libro en realidad, es un podcast más bien, que se llama Su deseo de su mandato, de un man que se llama Kevin Tradieu. Y el man decía que para tú lograr algo en la vida necesitas 4 cosas. Primero, escuchar a alguien que tenga los resultados que tú quieres, que ya haya pasado ese proceso. Después, él decía que vienen 4 fases de aprendizaje, que es incompetencia inconsciente, que es cuando no sabes que no sabes algo. Incompetencia consciente, que es cuando ya te das cuenta que no sabes eso. Competencia consciente, que es que lo empiezas a aplicar porque ya tienes el conocimiento, pero digamos que tienes que ser muy constante y como muy mentalizado en lo que haces. Y después venía la competencia inconsciente, que es cuando ya nuestra programación subconsciente, y lo hemos hecho tanto en la vida que ya básicamente es automatizado. Y el man decía que el tercer principio era precisamente eso, voluntad de aprender, voluntad de aceptar el cambio, la disciplina digamos la disposición que nosotros tenemos en ese proceso. Y el cuarto era algo que el man llamaba como balanza de entrenamiento, que se veían como los procesos mentales, las capacidades como de los procesos cognitivos internos, y lo otro era como las técnicas de las estrategias. Y él decía que en realidad el 90% del éxito en algo radica sobre esos procesos mentales y no tanto sobre el aspecto técnico. Es más como tú te hablas a ti mismo, es más como tú piensas, como qué percepción tienes de ti mismo, cómo te sientes. Y eso va a determinar en gran medida el resultado que obtienes y no tanto la parte del conocimiento, que si bien es muy importante, pero en gran medida los resultados que obtienes en tu vida vienen determinados de la manera en cómo tú te hablas, ¿sí? Uno sabe que, o sea, como dice la frase, la persona con la que más hablas día a día es contigo mismo. En un día nosotros tenemos como 30.000 pensamientos
y el 95% de esos 30.000 pensamientos son inconscientes y muchas veces son negativos o cosas que nosotros, si nos pusiéramos a hacer una interiorización, nos daríamos cuenta que no nos estamos construyendo, sino que pareciera que a veces nos estamos es como atacando. Y el man decía que hay que empezar a trabajar sobre esos pensamientos inconscientes. Es un tema largo que pues nos daría como para toda una clase, pero es como para que ustedes vayan tomando en cuenta un poco eso. Y el último punto que hice ahí, entonces en el estudio tendrás que hacer backtesting, que básicamente es la revisión del mercado en el pasado para probar la estrategia. Vas a tener que ver clases, como digamos esta que estamos viendo ahorita, repasar, leer e investigar por tu cuenta. No se queden solo con lo que yo les digo acá, sino que obviamente ustedes pues tienen como la potestad y la autonomía de mirar otras fuentes de información, porque obviamente hay gente que tiene mucha más experiencia que yo, tiene mucho más resultados y también los puede guiar y ustedes van como viendo en el proceso, pues también aprender de otras personas que les pueden contribuir más en otros aspectos. El segundo punto, entonces, venía siendo la habilidad que desarrollas con el tiempo. La habilidad solo se consigue con perseverancia y práctica, o sea, uno no consigue habilidad sin practicar o sin ser perseverante. Pensemos en un momento cómo aprendimos la habilidad de montar bicicleta. Fue siendo perseverantes, seguramente nos caíamos al comienzo, nos raspábamos, pero seguíamos ahí dándole y dándole que con rueditas atrás, no sé qué, hasta que por fin quitamos las ruedas y ya aprendimos. Sí, o sea, es un proceso y la habilidad en realidad se desarrolla desde la experiencia. Entre más te enfoques en mejorar, mejores resultados irás consiguiendo progresivamente y eso tendrá un impacto directo pues en tus resultados. Ahí me quedó un poquito confusa esa frase, pero pues básicamente es lo que dices, como que entre más te enfoques en mejorar tu habilidad, pues mejores van a ser tus resultados y la habilidad es solo un proceso de seguir practicando y mejorando y mejorando. Ya tenemos un resultado, pero ¿cuál va a ser el siguiente escalón al que queremos llegar? Es como un poco la filosofía que pues yo trato como de transmitir y que me han enseñado, digamos, como las personas de las que aprendo. Un tercer punto, entonces habíamos dicho que el capital. El capital, mucha gente cree que es lo más importante, o sea, entre más capital uno tenga, más va a ganar. Y eso es como una verdad a medias, o sea, el capital sí es importante y el capital sí influye, pero no es el punto de quiebre, o sea, no es lo más relevante. Como dice ahí, el capital sí influye, pero sin embargo es la habilidad, o sea, la habilidad es la que marca la diferencia, el ser cada día mejor, el ser cada día el 1% de mejor de lo que éramos ayer, ¿sí? Estarnos construyendo constantemente es lo que marca la diferencia. Entonces, ahí yo pongo unos ejemplos. Quizás en el corto plazo el capital sí influye mucho, pero en el largo plazo el gran diferencial es la habilidad. Entonces vamos a ver estos ejemplos que están ahí abajo. Una persona que tiene una cuenta de $100.000, una cuenta grande, y saca en promedio un 2% de rentabilidad mensual. Es decir, que estaría obteniendo $2.000 de ganancia, ¿cierto? Ahora tenemos otra persona que tiene una cuenta de 10.000 y saca el 10% del promedio mensual, es decir, $1.000. Si nosotros lo vemos en este ejemplo, obviamente la persona número uno gana más, está ganando el doble, pero su porcentaje mensual es mucho menor. Él solo está obteniendo el 2%, mientras que la segunda persona obtiene el 10%. ¿Qué determina que gane más? Pues que está con un capital muchísimo más grande, 10 veces más grande que la persona número 2. Pero entonces ahora vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice. Entonces, no te dejes engañar, como dice ahí. Aunque parezca que el capital es lo más importante para ganar más, en el largo plazo lo que marca la diferencia es la habilidad. Veamos el siguiente contexto. Entonces, la primera persona se mantuvo igual con su 2%, o sea, no fue alguien que se interesara en seguir creciendo y aprendiendo, sino que se conformó. Y por ende, pues va a seguir ganando los mismos $2.000. Ahora, la persona 2 logró escalar su capital a 30.000. Hay unas cosas que en el trading se llaman planes de escalamiento, que es que nosotros tenemos un capital, pero podemos ir obteniendo más a medida que cumplimos como con ciertas condiciones y digamos a través también de las ganancias y lo que se conoce como el interés compuesto. Pero más allá de eso, esta persona también mejoró su habilidad y ahora está obteniendo un 12%. Por lo tanto, al final de ese mes obtendría $3.600 de ganancia. Entonces, mira que la primera persona tiene mucho más capital, pero no mejoró en su habilidad. La segunda mejoró la habilidad que le llevó a escalar la cuenta de 10.000 a 30.000 y asimismo está obteniendo más porcentaje de lo que obtenía anteriormente. Anteriormente obtenía un 10%, ahora está obteniendo un 12%,
y por ende pues va a estar ganando más dinero. Entonces date cuenta que el capital es simplemente un insumo, ¿sí? La habilidad es la que marca la diferencia. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Quiero que lo pienses de la siguiente manera, a ver si de pronto se hizo entender esa diferencia. Es como si tú pusieras a competir un velocista contra un atleta de maratón. Si te fijas, el velocista va a llegar más rápido, ¿cierto? Porque pues obviamente es una persona que está entrenada para pruebas de velocidad, ¿sí? Un Usain Bolt, ¿sí? O sea, un man que es parce, o sea, un man que corre muchísimo, es un correcaminos y tiene una aceleración tremenda que va a llegar muy rápido a cierto punto. Pero Usain Bolt no es un atleta que de resistencia, o sea, no es un atleta que tú pongas a correrlo una maratón completa de 20 kilómetros. Seguramente el man se va a cansar, más allá de que es un deportista pues de élite, pero no está entrenado para eso. Mientras que un atleta de maratón quizás no llega tan rápido, pero sí resiste esos 20 kilómetros o bueno, el total de lo que sea una maratón y va a llegar mucho más lejos, ¿sí? Entonces es como un ejemplo que yo puse ahí para que lo entendieran mejor. Digamos que en este caso el velocista, Usain Bolt, es como el que tiene el capital muy grande. Entonces al comienzo pues va a llegar más lejos, ¿sí? O sea, va a empezar a obtener más. Pero en el tiempo, el que resiste y el que tiene más probabilidad de aguantar atrás de esa habilidad es el que va a terminar llegando mucho más lejos, ¿sí? Es como un ejemplo que traje ahí y pues espero que se entienda como esa relación. Listo. Entonces, el cuarto punto que yo creo que es el más importante. Ya acá voy a ser un poquito enfático. Entonces, lo que les mencionaba, uno a veces ve gente en la vida que es disciplinada, que tiene habilidad y que tiene capital o bueno, tiene, digamos, un puesto, un salario muy bueno. Pero ustedes se ponen a ver, y yo estoy seguro que todos tenemos un caso así, uno se pone a ver y muchas veces esas personas no tienen como inteligencia emocional y financiera y casi siempre están jodidos, ¿sí? O sea, uno diría como parce, ¿cómo es probable que este man que tiene un buen trabajo, un buen salario, etcétera, etcétera, siempre esté como jodido, siempre esté pagando créditos, siempre esté pidiendo dinero prestado y demás? Y es precisamente porque a nosotros, por lo menos en nuestra cultura latina, generalmente, no nos enseñan inteligencia emocional y financiera. Se preocupan más por enseñarnos cómo abrir una rana en biología o cosas así, que es algo que nunca vamos a usar en la vida, al menos que seamos biólogos, obviamente, que aprender a manejar nuestras emociones y nuestro dinero, que es algo que sí manejamos todo el tiempo. Todo el tiempo tú vas a manejar dinero, todo el tiempo vas a estar manejando tus emociones y eso en las escuelas nunca se habla y es un vacío tremendo que a mi parecer personal pues debería empezar a implementarse en un sistema de educación actual. Entonces, ten precaución porque muy seguramente esta es la parte más importante, como menciono. No solo es cómo actúas cuando pierdes, porque obviamente cuando perdemos nos lleva a ciertas emociones de enojo, de ansiedad, de depresión incluso, pero también es el hecho de cómo vas a actuar cuando vengan esos resultados y esas buenas rachas, ¿sí? O sea, cómo eres tú cuando ganas. Y acá quiero que ustedes mismos se respondan, o sea, tómense en un minuto y piensen cómo son ustedes cuando les está yendo bien. O sea, supongamos que ustedes, no sé, recibieron un aumento, cuando les llega la prima incluso, cuando, o sea, cualquier situación, se ganaron un dinero extra, no sé, un amigo les dio plata, un familiar les dio algo, vendieron algo, sí, o sea, piensen cómo son ustedes cuando están pasando un muy buen momento y quizás empiezan a ganar más de lo que normalmente ganan, ¿sí? Y respóndanse con toda sinceridad, o sea, ustedes son de los que van y se botan la plata en cualquier marica, literal, porque eso es lo que hace el común de la gente. Entonces, como no, no sé, marica, tengo buenos zapatos y eso, pero como me llegó la prima, me voy a comprar otros. O llevo poquito con este celular, pero ya lo voy a cambiar. O sí, o sea, son cosas y son conductas que están como muy arraigadas a nuestra sociedad, pero eso en realidad es un vacío de inteligencia financiera, porque es que tú empiezas a conllevarte por un tema de satisfacción inmediata y no de planeación a largo plazo. Y no digo que esté mal, o sea, todos en algún momento pasamos por eso, pero es entender y es educarnos en temas financieros, de que hay que tener una mentalidad de ahorro, una planeación y demás. Ya vamos a hablar acá en la siguiente diapositiva de eso. Y entender entonces que muchas veces ese punto que marca como un antes y un después no es tanto como que nosotros percibamos ingresos muy altos o que tengamos mm, sí, un gran acceso a capital, sino es más como tener una inteligencia emocional y financiera, cómo somos con el dinero. Y esto es un tema muy profundo, o sea, esto viene
inclusive hay libros enteros que hablan de eso, y muchas de esas situaciones a veces se conllevan por patrones de referencia o modelos de referencia más bien que nosotros tenemos en nuestro contexto cercano. Por ejemplo, si nuestros papás fueron malos con el dinero, es muy probable que nosotros también lo seamos. O si hablaban mal del dinero, por ejemplo, que el dinero es malo, que el dinero es corrupto, que los ricos son desgraciados, y etcétera, etcétera. Muchas personas no caen en cuenta, pero entonces asumen patrones subconscientes que llevan a que tú no sepas guardar dinero. Y eso es algo que se tiene que empezar a trabajar a través de las creencias limitantes, que es un, o sea, es un tema, como les digo, muy profundo, pero es de mucho trabajo y de mucha autoconciencia y pues es como empezar uno a hacerse ese autoanálisis. Entonces, piensen en eso, o sea, en serio, reflexionenlo y guárdenselo para ustedes, pero piensen cómo son como personas con el dinero, no solo cuando de pronto no lo tienen, sino incluso cuando tienen. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque en el trading a veces uno sí llega a tener como buen dinero, pero si uno tiene esos patrones o esas conductas, uno no sabe preservarlo. Por ahí hay mucha gente que dice que lo difícil no es ganar, sino lo difícil es preservar en el tiempo. Y es eso porque uno empieza como de pronto a ganar, pero entonces uno sin darse cuenta por muchos de esos patrones subconscientes va eliminando el dinero y uno no sabe ni cómo se fue. Y cuando uno se sienta a analizar es muchas veces por esas creencias y esos patrones de conducta. Entonces, retomando acá en la diapositiva, el trading nosotros debemos entenderlo como que no es el punto final. O sea, digamos que si ya somos traders rentables y estamos obteniendo muy buen capital, el trading en realidad no es como que ya conseguimos la meta y listo, nos metemos a las petacas ahí y no hacemos nada más, sino que nosotros lo que tenemos que entender, y esto viene muy relacionado con el tema de la inteligencia financiera, ya lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, es que es entrar por una puerta grande, ¿sí? A lo que se conoce como los 4 pilares de la fortuna neta. Vamos a verlo acá. Entonces, ¿cuáles son como esos 4 pilares de la fortuna neta? Son ingresos, ahorro, inversión o diversificación y simplificación. Son esos 4 puntos. Eso también es de un libro que de hecho está por acá, espérenme, por acá lo tengo, acá está. Es este librito, se llama Los secretos de la mente millonaria, que es de un autor que se llama Tim Hart Eker, y en uno de los capítulos el man habla de eso. Entonces, él dice que muchos de los millonarios o muchos como de los ricos no necesariamente son personas que ganan más. Pueden ser personas que ganan mucho menos, pero que mantienen estos pilares. Ahí se me fue una de más, pero bueno, no importa. Estos pilares, como el tema de que saben manejar los ingresos, saben ahorrar, saben invertir y saben simplificar. Entonces vamos a hablar un poquito cada uno de esos. Entonces el primero es el ingreso. Entonces retomemos acá un momento a la diapositiva anterior. Entonces el trading, como les decía, no es el punto final. Es como el punto de partida, pero entrando por una puerta más grande, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Es como que nosotros entráramos como por, no sé, una puerta doble o algo súper grande y no quizás por una puerta chiquitica, como decir de una casa, sino vamos a suponer la puerta de un gran centro comercial. ¿Por qué? Porque el trading sí nos va a permitir tener unos ingresos quizás mucho más altos de lo que nosotros percibiríamos normalmente por un salario, un trabajo tradicional o lo que normalmente podríamos como recibir por un empleo, ¿sí? Pero de nada nos va a servir que nosotros tengamos ese ingreso tan alto si no tenemos en cuenta los otros 3 pilares. Y por eso es que es una fórmula. Entonces, a partir de que nosotros podamos percibir más ingresos, viene el segundo pilar, que es el ahorro. Ganar más no es gastar más, ¿sí? O sea, y eso viene con el tema de simplificación, pero ya lo voy a explicar. Entonces, ganar más, digamos que en cierta manera tendría que empezar a proyectarte para establecer como un plan de ahorro de que puedas ahorrar más para un futuro. Porque si tú no tienes ahorros, digamos, y siempre estás como cogido del cuello con una soga, ¿sí? Lo que ganas es lo mismo que sale de ti en tema de egresos. Es muy poco probable que tú dispongas de un capital para ya empezar a hacer un tema de inversión o diversificación. ¿Y qué sucede, muchachos? O sea, el trading es como un autoempleo, ¿sí? O sea, ustedes mismos se generan como ese ingreso, ustedes mismos tienen sus horarios, no necesitan un jefe o digamos alguien que les diga que tienen que hacer, que cumplir ciertas obligaciones, sino ustedes mismos se las imponen, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que depender 100% del trading a veces no es tan bueno. Y ahí tenemos que tener como esa inteligencia financiera para mirar que es una manera de capitalizar, esa es la palabra clave, es una manera de capitalización
que nos permita después invertir o diversificar en otros modelos de negocio. Llámese, no sé, supongamos que a ti te gusta, siempre has soñado con tener una tienda de zapatos, ¿vale? Entonces ya tienes el capital para hacerlo y te montas tu tienda de zapatos. O siempre has pensado, por decir algo, en montar un restaurante, listo. Empiezas a diversificar. Y es ese dicho que dicen como no poner todos los huevos en la misma canasta. Y el último punto es la simplificación. Y es que muchas veces si nosotros hacemos un análisis sincero de nuestra situación, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos y que podemos simplificar. Cosas muy sencillas como, no sé, servicios que a veces pagamos que no necesitamos, como una membresía premium de algo, o sea, son muchas cosas como de pronto que salimos a comer demasiado a restaurantes caros, o inclusive las fiestas, o sea, cosas así que uno diría, yo puedo simplificar eso y ese dinero lo puedo usar para otras cosas más importantes, llámese ahorro o diversificación, ¿sí? Entonces, mira que el recibir un ingreso alto es como solo el punto de entrada, pero ahí se desprenden un montón de cosas más, que es el ahorro, el invertir y diversificar y el simplificar, ¿sí? Eso está en este librito, lo habla súper a detalle, ahí lo estoy como resumiendo, pero esa es la importancia de por qué tener una inteligencia financiera y emocional. Entonces, básicamente la invitación es como que ustedes más que pensar en hacer trading, que es como es el primer paso, es que entiendan que después de eso va a venir una gestión y una formación ya como empresarios. O sea, listo, el trading me permite capitalizarme, pero yo ese dinero, ¿cómo lo pongo a trabajar? Y no pongo todos los huevos en la misma canasta. Entonces, ¿qué voy a montar a partir de eso? ¿Verdad? De hecho, ustedes han preguntado, les voy a contar acá sinceramente, porque yo estoy dando estas clases gratis. O sea, nos han puesto como quizás a analizar eso, o sea, cuál es el propósito de que yo haga esto acá hoy, un miércoles en la noche. Y de cierta manera es porque yo acá estoy buscando ganar experiencia y habilidad para después montar un curso online y venderlo y empezar a generar otra fuente de ingresos. Y de cierta manera como que ustedes me sirvan de testimonio. Entonces ahí yo ya pienso como en un tema de diversificación. ¿A partir de qué? Pues de algo que sé, que es el tema del trading. Entonces ustedes pueden diversificar de muchas maneras. O sea, pueden, no sé, negocios tradicionales. Si les gusta el marketing digital. Si les gustan las criptos. O sea, es pensar qué le gusta a cada quien y entender que el trading es solo como el punto de entrada, pero entrando por una puerta grande, como decía. Entonces, listo, sigamos acá. Entonces, ¿se puede realmente vivir del trading? La respuesta, como ya se dieron cuenta, es que sí. O sea, sí se puede, es totalmente viable, pero lo más recomendable es que, y como ya también te habrás dado cuenta, es que no sucede rápidamente, no es de un día para otro, va a tomar cierto tiempo mientras logras desarrollar esa habilidad que tanto hablamos y tener las estadísticas que te permiten ser rentable en un largo plazo. Por eso a continuación, pues voy a dar una idea de cómo deberías tratar el trading si deseas en un futuro se convierta en tu principal fuente de ingresos. Entonces, sí se puede ir 100% al trading, porque es viable y conozco mucha gente que lo hace, pero lo más recomendable es que a partir del trading diversifiques y tengas otras fuentes de ingresos. Porque de hecho esto es un tema que tiene que ver mucho con la psicología y mucha gente lo dice y es cuando tú solo dependes del trading, el trading que es muy emocional. Entonces, supongamos que tú tienes un mes que cierras en negativo, o sea, literal, te fuiste 2% negativo de tu cuenta, no generaste dinero. ¿Cómo reaccionas tú si quizás en el siguiente mes tienes que pagar servicios, tienes que pagar comida, ¿sí? Y sabes que perdiste. Por eso es que muchas veces se dice que el trading, o sea, si bien se puede vivir muy bien de eso, es como mirar que se pueda también diversificar y tener más como una seguridad, porque el trading es un negocio de riesgo, como ya lo hablamos. Entonces, ponte a pensar qué pasaría si por un mes no generas rentabilidades, ¿sí? ¿De dónde más te sostienes? Entonces, eso es como la importancia, viene todo alineado. Entonces, hablemos un momento de ese tema de planeación. Entonces, piensa por un momento cuáles son tus gastos básicos mensuales. Ya ahí puse algunos que son como los más importantes. Está el tema de los servicios, sí o sí tenemos que pagar servicios. El tema de transporte, ya sea que tengamos un vehículo propio o vehículo público, pues uno gasta dinero en transporte. La alimentación, obviamente, pues no podemos vivir sin comida. Responsabilidades familiares, no sé si acá pues algunos serán padres, de pronto pagar la colegiatura de sus hijos, la alimentación de sus hijos, tener pues a su familia bien, es una responsabilidad y el tema de la salud, ¿no? Que también es indispensable. Entonces, piensa y reflexiona por un momento y saca las cuentas. Obviamente todos tenemos cuentas diferentes, unos más, otros menos, pero ponte a pensar por un momento y eso es un ejercicio súper básico que mucha gente no tiene claro.
¿cuántos son tus gastos mensuales? Sí, o sea, Sebastián, no sé, Sebastián todavía sigue acá, creo que sí. Sebastián, que me conoce, una vez vio que yo en el celular tenía una aplicación donde yo literal registraba todo, todo, todo. O sea, yo ponía como comí esto, pum, lo tenía ahí en una tabla contable y yo llevaba el registro de todo para tener súper claro cuánto era mi gasto mensual, porque eso me permitía a mí saber entonces cómo iba a ser mi planeación en los siguientes meses. Y mucha gente no hace eso, o sea, a pesar de que suene como bobo, mucha gente no sabe cuánto se gasta al mes. O sea, pregúntense y a veces la gente es como, uy, parce, yo no sé, pues yo supongo que esto, o más o menos entre esto y esto, pero no tienen como el promedio exacto, o sea, el valor exacto. Y es algo súper sencillo que uno debería tener por un tema de inteligencia financiera, como les decía. Entonces piensen en esos gastos básicos que ustedes tienen en el mes. Pero ahora hablemos de que pueden incurrir situaciones adicionales que no estaban planeadas. Entonces, ponte a pensar que ocurra una emergencia o daño en el hogar. Por ejemplo, a mí hace poco me pasó acá en la casa con mis papás que se nos estaba cayendo el mueble de la cocina y nos tocó sacar plata pues para pagar ese mueble porque pues qué hacíamos y eso se venía para abajo. Entonces son cosas que no están planeadas, pero pues que uno tiene que prever que en cualquier momento pueden suceder. Ponte a pensar un evento que quizás no tenías planeado, no sé, se te casó un amigo te llama un día de sorpresa, parce, me voy a casar tal día, no sé qué, y tienes que ir, obviamente, pues invertir en, quizás en un buen traje, en darle un buen detalle a tu amigo. Son situaciones que a veces uno no piensa, o un cumpleaños o algo te invitan por ahí, quizás un evento que no tenías planeado, y pues te va a disponer de dinero piensan que quizás te roben, o sea, un robo no es planeado, no es algo que tú digas como, ay, mañana me van a robar, ¿no? Tú no sabes, o sea, parce, en cualquier momento podría pasar y no lo tienes predispuesto y pues va a disponer que después repongas eso, o sea, no más hablemos del caso del celular, a la gente le roban un celular y ya mañana se compró otro mejor y más caro, entonces son gastos que uno a veces no piensa, pero suceden. Y por último, y pues ojalá no pasara, y lamentablemente, pero puede ser la pérdida de un ser querido. Entonces los gastos funerarios, eh, todo ese tema que conlleva pues una pérdida de un ser querido que no está planeado obviamente, pero puede llegar a pasar. Entonces date cuenta que no solo son los gastos básicos al mes, sino que muchas veces son esos gastos adicionales que tampoco tenemos tan claro y que pueden llegar a incurrir. Entonces, ¿por qué hablo de esto? La realidad entonces es que si tú quieres vivir 100% del trading, o sea, y no hacer absolutamente nada más, solo trading, eh, lo recomendable es que mínimo tengas ahorrado al menos el correspondiente de tus 10 meses de gastos básicos mensuales. Un ejemplo, si tu gasto básico mensual es de 1 millón de pesos, tú tendrías que tener ahorrado 10 millones de pesos para vivir 100% del trading. ¿Por qué? Por lo que mencionaba anteriormente. ¿Qué pasa si tú en tu primer mes no ganas en el trading y terminas en negativo? ¿Qué puede pasar? O sea, el buen trading no es el que nunca pierde. El buen trader es el que se mantiene en el largo plazo. Entonces, tú comienzas a hacer trading y en tu primer mes ya estás negativo y no tienes ahorros, pues psicológicamente o emocionalmente tú te empiezas a fregar porque tienes responsabilidades y tienes gastos. Entonces, es hacer esa planeación y saber de que tenemos que tener como una bolsita de ayuda, digámoslo así, un ahorro que nos permita tener una base sólida para proyectarnos en un largo plazo. Entonces, lo recomendable es tener al menos 10 meses de lo que correspondería a tu ingreso, perdón, tu gasto básico mensual, que es lo que les mencionaba anteriormente, que hicieran esa cuenta. Cuando ustedes ya tienen eso, ya lo pueden hacer como con más calma. Esa es una de las razones de por qué yo todavía tengo un trabajo, ¿sí? Porque digamos que, bueno, ya sí tengo más o menos como los 10 meses, pero bien o mal, el trabajo a mí me está dando otro ingreso que me permite no tener tanta presión a como depender 100% del trading. Cuando ya empieza a diversificar con lo que les mencionaba del curso y otras cosas que tengo por ahí ya planeadas, ahí sí ya quizás me desvinculo de mi empleo y ya empiezo a asumir más ese rol de trader y como de inversionista o empresario. Sí, entonces ir formándose como en esa mentalidad. Sí, pero eso es algo que a mí no me explicaban, o sea, a mí me decían como no haga trading, pero nunca me decían como usted tiene que tener algo que lo soporte. Y yo entraba con una mentalidad súper errada, pensando que en el primer mes ya la iba a hacer, que ya iba a sacar grandes números y que con eso me iba a poder financiar. Y ustedes ven mucho eso en internet, no sé si ustedes han visto que la gente que emprende digitalmente como que sataniza mucho el empleo. Y dice como no, el empleo es una mierda, tener horario de 8 a 5, no sé, la carrera de la rata, que Robert Kiyosaki habla esto y lo otro. O sea, no sé si han visto por ahí publicidad que tratan el empleo súper mal.
Y yo en realidad tengo otra perspectiva, o sea, yo veo el empleo como una bendición y como una plataforma que te va a permitir más adelante saltar a algo que quizás te convenga más y disfrutes más. Entonces, no veamos el empleo como algo crítico, sino más bien veámoslo como el soporte que nos va a permitir más adelante saltar a algo más importante. Y eso muchos emprendedores digitales, no solo de trading, de todo, o sea, de redes de mercadeo, de dropshipping, de muchos modelos de negocio, siempre hablan mal del empleo, pero eso no es tan bueno porque es que el empleo, bien o mal, te da un soporte. Y si tú tienes una buena planeación financiera, te das cuenta que necesitas de eso para ahorrar y después sí diversificar en otras cosas y ahí sí sueltas tu empleo. Entonces, es más pensarlo desde esa perspectiva. Entonces, recuerda que el trading es entrar por la puerta grande, o sea, altas capitalizaciones, pero no es el punto final. Diversifica e invierte en otros negocios. Y ahí empieza ya como otro rol que debemos asumir posteriormente. Ahora, deberás primero crecer tú como persona antes de que crezcan tus números. Si te has dado cuenta hasta acá, todo lo que te he hablado es como de crecimiento personal. Hablamos temas de hábitos, hablamos temas de creencias, hablamos temas de disciplina, de habilidad, de gestión financiera. Pero si tú te fijaste, nunca hablamos como cosas, o sea, hablamos fue como de quién tienes que ser tú. No hablamos como tal del trading. El trading pasó como al segundo plano, si te das cuenta. Entonces, crece tú como persona primero y ahí crecen tus números, no es al revés. Y esa es como la fórmula, la ecuación. Y la gente hace al revés, quiere crecer primero los números, pero no crecen como persona, nunca planean, nunca estudian temas de inteligencia financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso los resultados a veces se alargan tanto. No digo que no se puedan conseguir, pero quizás no es la mejor ruta, no es el mejor vehículo para obtenerlo. Listo, entonces, siguiente tema, ya finalizando acá, pues esto que fue bastante importante. A ver, vamos a hacer un pequeño stop. No sé si tengan preguntas, algo que quieran comentar al respecto. He hablado bastante, entonces voy a tomar un poquito de agüita. Si de pronto tienen preguntas o algo que quieran decir y seguimos. O todo está bien. O los aburrí mucho o todo bien. Igual ya está un poquito tarde, entonces pues vamos a seguir. Está bien, por mi lado está bien. Listo, listo. Entonces, bueno, vamos a seguir porque no me había dado cuenta que ya estaba tan tarde. Entonces, las etapas de estudio y formación. Lo primero que debemos comprender es que iniciamos en una fase de estudio y para dominar el sistema del trading, la habilidad, la gestión del capital y el crecimiento, lo que veníamos mencionando. Y después viene ya una etapa más de gestor. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, lo que necesitarás en el tiempo mientras estás estudiando, es aprender el sistema de análisis, y obviamente asistir a las clases en vivo, que es donde vas a aprender a hacer backtesting, que es lo que nosotros mencionábamos, lo que mencioné, que es básicamente repasar el mercado y aplicarlo, y el crecimiento personal. El tiempo que dediques a estas actividades varía según el estilo de vida. Obviamente no todos tenemos pues, la misma disposición de tiempo para hacerlo, pero va muy de la mano de la disciplina, ¿sí? Y de cuál es tu capacidad de aprender y aceptar el cambio. Acuérdate pues de esos puntos. Entonces, posteriormente, ya cuando pasas esa fase de aprendizaje, lo que vas a necesitar enfocarte más es una etapa de analista y de gestor. Empezarás a centrarte más en tu tiempo para analizar el mercado y operar, y ya no tanto el estudio. O sea, el estudio, siempre vamos a ser estudiantes, siempre vamos a tener que estudiar, pero ya empezamos a darnos cuenta que es más como gestionar las posiciones o lo que estamos haciendo en el trading. Entonces, la fase de analista y operador sigue básicamente en estos tres aspectos. El análisis del mercado toma de 10 a 30 minutos en promedio. La revisión de parámetros y completar la bitácora, que es el registro de operaciones, toma más o menos 10 minutos. Y el seguimiento de tus operaciones, que toma alrededor de 20 minutos. Si te das cuenta, acá por mucho se te va una hora. Entonces el trading, en realidad, ya cuando tienes la habilidad y cuando ya has estudiado y lo estás como ya haciendo de pronto en el rol más de obtener como ganancias o bueno, ya en el rol de utilidad de gestor y analista precisamente, no te debería tomar más de una hora al día, ¿sí? Ahí, si lo haces más de una hora, o bueno, máximo dos, supongamos, ya empiezas como a caer en algo que se llama el overtrading, que es como literal pegarse al gráfico y como hacerlo ya desde un punto de vista de la adicción, y no es tan recomendable. Entonces, date cuenta que el trading te permite mucha libertad.
pero eso tiene que ver con la formación y el entendimiento de cuál es la fase que estás viendo y viviendo en cada paso. Entonces, ya casi vamos a acabar. Esos son como los temas principales que quería mencionar. Pero hay otra cosa muy importante y piensa cuál es tu por qué. O sea, tú por qué estás hoy acá conectado a las 10 de la noche cuando podrías estar haciendo otra cosa mucho más cómoda en una clase de trading, viendo temas que son un poco densos de comprender, porque es la realidad, estos son temas complejos. Entonces, piensa cuál es tu por qué y quiero que lo pienses más allá de obtener dinero, de obtener ganancias. Cuando uno empieza en esto, uno siempre quiere el dinero y no está mal, pero es que ese no puede ser como el propósito final, porque en realidad el dinero solo es un medio. Entonces, te invito a que pienses un porqué más grande, un porqué más trascendental y que veas el dinero como solo el medio para conseguir eso, muchas de esas cosas que tú quieres lograr. Entonces, vamos a dividirlo en cuatro categorías. La primera son los propósitos personales. Es todo aquello que involucra aprendizajes nuevos y tu crecimiento como persona. Entonces puede ser el desarrollo de nuevos hábitos, el aprender un nuevo idioma o inspirar a otros y enseñar. Un ejemplo de, digamos, temas que tienen que ver como tu crecimiento y cómo aprender y aportar desde un punto de vista personal. Entonces piensa en un momento cuáles serían esos propósitos personales. Date cuenta que no estamos hablando de dinero ni de cosas materiales, sino qué quieres lograr tú a nivel de persona, qué quieres como aprender de nuevo y qué quieres impactar a través de tu propósito como persona. ¿Listo? Ahora pensemos en los propósitos espirituales. Yo sé que mucha gente pues quizás no es tan apegada a Dios, quizás algunos son ateos, ¿sí? Pero piensa en el espíritu, no como desde el punto de vista de la religión, sino como desde tu punto de vista del crecimiento interior del ser. O sea, puede ser algo tan sencillo como lo que está ahí, como ser más agradecido. Muchas veces uno es muy desagradecido, o sea, uno es como, ay, parce, qué mamera ir a trabajar, pero al menos agradece que tienes trabajo. Peor sería que no tuvieras y estuvieras pasando dificultades. O muchas veces es como, ay, qué mamera, pues puta, no sé, qué mamera ponerme esta ropa, pero tienes ropa, inclusive hasta ropa buena, ¿sí? Entonces, cosas así tan sencillas que muchas veces no estamos en cuenta y es importante también empezar a tener como propósitos en eso. El sonreír más, por ejemplo, a veces me cuesta eso, yo a veces soy todo cara de piedra, así, todo serio. Entonces es algo que estoy trabajando como sonreír más y ser más empático con otras personas. Tener una mejor relación con Dios, lo que te decía al comienzo. Entonces piensa cuáles son como esos propósitos también espirituales que construyen a partir del ser. Hablemos ahora sí de los propósitos materiales. Entonces, esto pues es súper sencillo. Todo aquello objetivo material que quieres lograr en tu vida, puede ser un viaje, por decir, quiero viajar a 3 países el próximo año. Puede ser dinero, no está mal. Entonces, digamos, quiero ganar del trading $5,000 al mes, está perfecto. Puede ser una casa propia, puede ser un carro, puede ser comprarte, no sé, un celular, un computador, lo que sea. Entonces, piensa que también está bien, pues, darse esos gustos y tener como esos beneficios materiales. ¿Listo? Las cosas familiares, todo aquello que te gustaría lograr con o para tu familia a partir del trading o pues de ese crecimiento. Entonces, por ejemplo, darle una vejez digna a tus padres o darle una buena educación a tus hijos, un buen colegio, una buena salud. Comprar una casa de campo para mi mamá, puede ser. Resolver las deudas de mi familia, puede ser otro propósito familiar, ¿sí? Entonces, lo empezamos a ir como en categorías y quiero que hagas como ese ejercicio, empezar a pensar cuáles serían esos propósitos. Igual les voy a dejar una tareita, ya les voy a explicar cuál es, que tiene que ver con esto. Entonces, ya para finalizar, lo más importante siempre es tu autoconcepto y lo que piensas de ti mismo, lo que les mencionaba al comienzo, o sea, la persona con la que más tú hablas en el día es contigo mismo. Se dice que nosotros tenemos alrededor de 30.000 pensamientos al día y muchas veces esos pensamientos son negativos y contraproducentes, cuando en realidad nosotros deberíamos hablarnos de una manera más gratificante y constructiva. Entonces, cuida mucho tu mentalidad, cuida mucho cómo te valoras y piensas acerca de ti, porque eso es lo que marca la diferencia en tu vida. Si tú piensas que puedes, estarás mucho más cerca de lograrlo, a que si piensas que no puedes y quizás te criticas y te flagelas. Empieza a verte como un campeón, o sea, literal, como que tienes con qué hacerlo, no te falta nada, tienes todo, tienes inteligencia, tienes capacidades físicas, tienes recursos, todo estaría como en ti y en tu propósito de lograrlo. Entonces, esa es como una reflexión que les quería dejar. Y por último, acá un pequeño mensaje
No sé si ustedes están oyendo esto. ¡No hay nada! ¿Me confirman, por favor? No sé si oyeron el video. Es que no recuerdo si compartí con sonido. Qué pena. Ah, listo. Dice Airo que sí. Listo, Airo. Entonces les voy a reproducir acá el video un momento. Un pequeño mensaje de nuestro amigo Kung Fu Panda. ¡No hay nada! Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¿Qué? No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú. Entonces, ese mensaje pues me hizo mucho sentido, lo encontré hace poco, porque como dice ahí, no hay un ingrediente secreto. Todo el mundo busca la estrategia perfecta, la lección perfecta, pero en realidad te das cuenta que eres tú y tu proceso, eres tú y tu crecimiento, eres tú y manejar tus emociones, aprender de tus errores, de tus malos hábitos, de lo que haces bien o haces mal. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, literal, o sea, esta imagen, este video me representa, yo quería encontrar como el ingrediente secreto y nunca me di cuenta que el secreto, entre comillas, porque no es un secreto, era yo, era trabajar en mí, era trabajar en mi crecimiento, en mis habilidades, en valorarme como persona, en saber que tengo errores, todo eso. Entonces, quiero que si algo se pueden llevar de todo lo que les hablé hoy, sería esto. O sea, quiero si se llevaron esto, la clase valió la pena. Y es que en realidad es ustedes con su crecimiento y con las etapas que tienen que vivir y que tienen que cambiar a partir del ser. Acuérdense en que es ser, hacer, tener. Entonces ese es como el valor de esta clase, lo que quiero que aprendan y se lleven, ya finalizando, y que no es una estrategia, no es un indicador, no es saber si el precio va a subir o va a bajar, es el crecimiento que tienen que pasar y que lo hacen de manera personal, porque cada quien es diferente, cada quien tiene sus propias etapas, sus propias dificultades, pero eso es lo que marca pues la diferencia. Entonces, listo, ya finalizamos y finalizamos. Y les voy a dejar una pequeña tareita, que es hacer esa lista de propósitos que vimos anteriormente y van a firmar un contrato que es con ustedes mismos. Entonces acá tengo una plantilla, o sea, en realidad me quedó súper sencillo. Yo iba a hacer esto que en un Canva, pero yo soy re malo para diseñar y pues al final prefería hacerlo en Word. Igual sirve. Entonces, nada, les voy a mandar esto ahorita al grupo. Lo que quiero que hagan es que establezcan cuáles son esos 5 propósitos personales, los 5 espirituales, los 5 materiales y los 5 familiares. ¿Listo? Y empiecen a pensar que su por qué tiene que ser algo más grande que ganar dinero. Ganar dinero está bien, el ganar dinero pues es rico, se siente bien, pero pues no puede ser la meta final, o sea, no puede ser algo tan superficial. Tienes que aportar un valor al mundo, tienes que seguir creciendo, ¿no? Entonces el dinero solo es como el medio en realidad. Y por último, un contrato. Entonces, así como cuando uno entra a un trabajo, que lo hacen firmar un contrato y uno tiene que cumplirlo y a veces uno hace hasta maromas para no quedar mal, muchas veces uno está más comprometido con causas de otras personas que con uno mismo. No sé por qué, o sea, es algo de la psicología humana. Entonces, así como uno firma un contrato con otros, con una empresa, con un empleador, fírmense en un contrato para ustedes mismos comprometerse con ustedes. Entonces acá simplemente ponen yo, Julián David Barriga Agudelo, digamos en mi caso, obviamente ponen el nombre de ustedes, asumo mi compromiso para finalizar este curso, y de esta manera voy a lograr. Y acá empiezan a escribir en un párrafo corto, pues ese por qué ustedes quieren hacer esto. Acá di como un ejemplo, entonces ahí lo leen y tienen como una idea. Entonces ya les voy a mandar ahorita esto al grupo, que finalicemos la clase y nada muchachos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y pues les haya sido de verdad de mucha utilidad. Como les decía, esta clase vale oro porque es entender el proceso interno y el crecimiento y pues la hice con mucho cariño porque pues en mi caso personal valió bastante comprender esto. Entonces, gracias por su tiempo, por quedarse a estas horas y esa fue la clase de hoy. Listo, muchachos, ¿qué tal les pareció?
cómo les fue con esta clase? Estuvo un poquito larga, la verdad, pero bueno, creo que era importante hacerlo así para que quedara todo claro. Entonces, Parte, nada, ¿cómo? ¿Alguien habló por ahí? eh, yo, Dairo. Sí, Parece que la clase estuvo muy, muy chimba, la verdad. La mentalidad, pues todo lo que hablaste del ser y los hábitos y lo que uno tiene que tener en cuenta para llegar a convertirse primero en la persona que puede tener esos resultados brutales, son muy chimba, la verdad. Muchas gracias. no, gracias Dairo, gracias pues por esas palabras y que te haya gustado y tal cual es así, o sea, todo viene pues del ser, en realidad, eso es como lo más importante, empezar a enfocarnos en nuestro interior y pues a partir de ahí es que se van dando las cosas. Entonces, nada, chicos, yo les voy a compartir el Word eh, al grupo. La idea es que ustedes pues lo completen. Si alguno quizás está en confianza que me quiera como compartir el documento, pues sería bacano, me haría muy, muy feliz ver que hicieron la tarea y pues como que se ponen ahí, la y es literal como el compromiso. Sí, ya por temas que pues yo sé que no todo el mundo le gusta compartir eso y quizás hay cosas como ya muy personales, pues no se sienten cómodos, igual no pasa nada. O sea, en realidad eso es para ustedes, no es como que yo les vaya a dar una nota o revisarlos y decirles, ay, no hizo la tarea, no. Pues eso es como para ustedes más bien. Pero si alguno quizás quiere compartirlo y bacano también como conocer pues sus porqués, que como sus recorridos, todos tenemos una historia, ¿no? Entonces sería pues interesante saberlo. Entonces ya les voy a compartir eso y bueno, pues ya está un poquito tarde, espero que puedan repasarlo también. Les voy a mandar igual las diapositivas al grupo y ahí estamos en contacto, listo. Ya el otro jueves, bueno, voy a hacer acá un paréntesis. El otro jueves ya entramos con los temas ahí, sí, de análisis de gráficos, estrategia, ya empezamos a ver un poquito más como la carnita del trading, listo. Ya empezamos a ver cómo abrir una cuenta en un broker, bueno, varias cositas. Entonces, nada, listo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Se cuidan.